chicos, buenas. Aquí regresamos con otro capítulo de Goku en Blue Lock. Si quieren más contenido como este, denle like y suscríbanse. La lluvia no caía con fuerza, pero sí con constancia, como si supiera que su presencia no necesitaba ser violenta para ser insoportable. Goku seguía allí, quieto, con los brazos colgando, como si todo su cuerpo se negara a responder. No entendía por qué no se había ido. ¿Por qué aún estaba en el campo? No quedaba nadie. Solo él, los restos de los gritos, y la tierra mojada bajo sus pies. No podía mirar hacia arriba. No quería. Porque si levantaba la mirada, sabía lo que iba a ver. No al público. No a su equipo. Sino a sí mismo. A sí mismo en otro lugar, en otro tiempo. A esa casa. A esa puerta. A ese niño. No era la primera vez que le venía el recuerdo, pero esta vez no lo apartó. No hizo ningún esfuerzo por huir de él. La puerta estaba entreabierta. La luz temblaba como su respiración. La mochila estaba llena. Sus dedos aferrados a la correa, como si ese gesto fuera suficiente para no volver. Y entonces, lo escuchó. ¿En serio, te vas a ir? Goku cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera contener algo que no sabía cómo nombrar. Volvió a ver esa escena tan claramente como si ocurriera frente a él. Su hermano tenía el pijama arrugado, el cabello enmarañado, y esa forma de mirarlo que dolía más que cualquier palabra. Llévame, no lo dijo fuerte. Apenas lo susurró. Goku se sintió como si el aire lo abandonara. Sabía claramente lo que quería decir. Realmente no tenía que pensar para entenderlo. Pero finalmente, se lo dijo. Llévame algún día, a tu casa. El rostro del niño se contrajo levemente. No llorara, no hacía berrinche. Solo parecía incómodo con sus propias palabras, como si se hubiera censurado a sí mismo a último momento. Y Goku, aunque era joven, entendió todo. No quería que lo llevara a su casa. Quería que lo llevara con él. Que no lo dejara allí. Que no lo dejara con él. Con ese monstruo. Apretó los puños. No era por el frío. Era para no romperse. Y, sin embargo, todo lo que había reprimido por años se movía dentro, desordenándolo todo. Tú sabías lo que iba a pasar, murmuró, sin levantar la cabeza. Sabías que si yo me iba, él iba a tirar toda su mierda en ti. Sus palabras salían apenas, como un murmullo. Y aún así, no me detuviste. La lluvia le escurría por la cara, confundida con el sudor. No lloraba. No iba a hacerlo. No después de todo. ¿Por qué no te hice caso? La voz se quebró, pero no se alzó. Yo también lo sabía. Sabía que si me iba, te dejaba solo. Que si me iba, lo mataba todo. Volvió a ver esa mirada. Esos ojos grandes, azules, tan llenos de ternura. No de miedo. No de rencor. Solo de ternura. ¿Cómo podía mirarlo así? Después de todo, ¿cómo podía seguir mirándolo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La voz le salió más alta, más sucia, como una espina que no quiso salir pero que ya sangraba. Se dejó caer. Sus rodillas golpearon la tierra mojada. Y al fin, con los puños cerrados, descargó toda la rabia contenida en el suelo. ¿Por qué me dejaste ir? ¿Por qué no me gritaste? ¿Por qué no hiciste nada? Los golpes al suelo no eran solo por la rabia. Eran por el vacío. Por lo que ya no iba a cambiar. Por lo que él mismo había decidido sin siquiera detenerse. Perdóname. Dijo, al fin, en un hilo de voz que apenas resistía. Por dejarte con ese monstruo, no importaba cuántas veces repitiera esa frase. No había eco. Solo barro y noche. Y en algún rincón de su memoria, la imagen del niño seguía allí, inmóvil en el marco de la puerta, con la mano estirada en una despedida, esperando. En las gradas, entre filas silenciosas de estudiantes indiferentes, una chica castaña observaba. No había sorpresa en sus ojos ni emoción fingida. Tampoco había juicio. Solo una calma extraña, como si desde su asiento intentara proteger a aquel chico sin que él siquiera lo notara. Sus ojos lo conocían, aunque jamás habían compartido palabra.
No por cercanía, sino por algo más íntimo. En su regazo, sostenía un documento delgado, donde la foto del chico aparecía junto a un nombre. Lo hojeaba con los dedos, pero no leía. Solo lo observaba. Dos desconocidos. Uno que se deshacía ante sus ojos, y otra que lo cuidaba en silencio, buscando con su mirada ofrecerle un consuelo que no sabía dar. Y entonces, en la cancha, él se movió. El barro le cubría las canillas, pero sus pasos avanzaban igual, empujados por una inercia que ya no era del cuerpo, sino del recuerdo. El balón, a pocos metros, esperaba como un objetivo fácil. La portería, borrosa por la lluvia, dibujaba un rectángulo oscuro, y, sin embargo, lo que Goku veía no era red ni césped, sino el resplandor alterno de luces rojas y azules que estallaban contra un asfalto lejano. El murmullo de la tormenta se mezcló con un ulular de sirenas que no pertenecía al estadio. Un guardalíneas levantó la bandera, pero él creyó ver la cinta amarilla ondeando detrás de una patrulla. Dio el primer trote de carrera, notando cómo la grada y la noche se desvanecían. En su mente corría otra vez no hacia un arco, sino hacia la verja oxidada de la casa que había dejado atrás. El teléfono vibraba en su bolsillo con la misma urgencia de aquel día, y cada vibración era un latido acusador. Se acercó al balón, cargó la cadera para la patada y, en la fracción exacta en que el empeine iba a impactar, el parche de césped se fundió con una acera mojada. Las gotas de lluvia se transformaron en el sudor frío de una carrera desesperada y las voces en un rumor de vecinos conteniendo el aliento. Vio la manta gris extendida. Olió el metal húmedo de la reja al apartarla a empujones. Sintió que la noche se aflojaba sobre él como si el cielo quisiera desprenderse. La manta en el suelo tenía pliegues que no deberían estar allí. No debían cubrir a alguien tan pequeño, tan frágil, tan suyo. En sus brazos aún sentía el peso del cuerpo, y era más de lo que podía soportar. Un golpe que nunca llegó. La pierna, que cargaba con toda la rabia, se detuvo de pronto, como si algo invisible la hubiese atrapado. El balón, cubierto de lodo, no se movió. Solo quedó el silencio breve, hasta que una voz lo quebró con delicadeza. Goku. Una voz lo llamó sin gritar, como si su nombre fuera una oración antigua. Un interruptor que apagó su mente. Él no volteó, pero supo que era ella, solo podía ser Ori. La reconocía en el eco, en el tono. Como si sus palabras fueran una costumbre que dolía menos con el tiempo. ¿Estás haciendo eso otra vez?, continuó ella, abrazándolo por detrás, sin brusquedad. Guardártelo todo, como si el mundo esperara que aguantaras solo. Goku cerró los ojos. Sabía lo que venía. Sabía exactamente lo que diría. Y aún así, eso lo calmaba. No por las palabras. Por quien las decía. No tienes que patear nada, no tienes que demostrar nada, no aquí, no conmigo. Su voz bajó aún más. Puedes romperte si quieres, te voy a seguir sosteniendo. La lluvia fina caía sobre ambos. Él no respondía. Su respiración era densa, atrapada entre el temblor de sus hombros. Pero no se apartaba. No soy fuerte como tú, siguió Ori, pero eso no significa que no pueda ayudarte. Al menos hoy. Solo hoy, déjame quedarme. La presión en sus brazos no era apretada. Era como si su abrazo le recordara la forma exacta de su cuerpo. Flaco, cansado, contenido. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, habló ella, ya con la voz levemente rota. Que tú ya sabías que esto pasaría. Que ibas a cargar con todo aunque no fueras el culpable. Goku seguía en silencio. Pero había algo en sus manos, una ligera apertura, una relajación mínima. Como si por un segundo se le escapara el impulso de defenderse. Pero yo te conozco, dijo ella, más suave. Y sé que en el fondo, tú no querías quedarte solo, solo pensaste que merecías hacerlo. Apoyó su frente en la espalda de él. La tela mojada enfriaba el contacto, pero no el momento. No lo merecías, Goku, nunca lo mereciste. Las palabras no buscaban respuesta. Ori no las lanzaba como quien exige, sino como quien abraza con la voz. Y Goku no dijo nada, pero en sus brazos aún sentía el peso de aquel cuerpo. Aquella mujer desconocida, bajaba las gradas sin prisa, casi sin ganas. Sabía que quedarse ahí no cambiaría nada.
Esta era solo un gesto sin sentido. Cuando estaba por alejarse, escuchó la voz seca, sin emoción, que la llamaba. Vámonos, Andy. Aquí ya no hay nada que ver. La voz llegó sin calor, sin urgencia. Una simple constatación. Ella no respondió. No era necesario. Se quedó un instante, como si en ese breve espacio pudiera detener algo que el resto del día le estaba arrebatando. Respiró, profunda y despacio, y dio un paso más, alejándose. Al doblar la esquina hacia un pasillo estrecho y casi olvidado, sus ojos alcanzaron a distinguir tres figuras. No hablaban, no necesitaban. Solo estaban ahí, como si la quietud misma les costara trabajo sostenerla. Daigo, con los hombros ligeramente encorvados, se mordía las uñas sin darse cuenta. Era un hábito nervioso, el único refugio para contener algo que su voz no podía expresar. Ese tic pequeño le delataba, un signo de que las cosas no estaban bien, aunque tratara de aparentar calma. Takeshi, por otro lado, evitaba mirar de frente. Sus ojos buscaban cualquier punto vacío en la pared, cualquier fuga para no ver lo que no quería enfrentar. Cerraba los párpados un segundo, respiraba hondo, y se obligaba a seguir ahí. La negación era su escudo, pero también su tormento silencioso. Hiroshi se mantenía firme, con la mirada fija en un punto indeterminado. Llevaba una mochila colgada de un hombro, y con la mano apretaba la correa, el puño cerrado como si con eso pudiera apretar también el nudo que sentía en el pecho. Era la frustración hecha gesto, la impotencia, la rabia contenida, la carga invisible que todos compartían en silencio. A su lado, colgaba otra mochila, la suya propia, igual de pesada, igual de incómoda. Andy los vio así, no como héroes ni como víctimas, sino como personas comunes, llenas de dudas. Humanos frágiles sosteniendo un día que parecía querer romperlos. A un lado, un poco apartado, estaba aquel que pronunció las palabras. Alto, con su cabello de hongo y mirada fría, su presencia era como una sombra que observaba sin realmente involucrarse, distante pero vigilante, una fuerza silenciosa que no se ofrecía ni se retiraba. El pasillo seguía sombrío, como si la luz hubiese decidido no involucrarse en esa parte del edificio. Sus pasos apenas sonaban sobre el concreto, como si incluso el suelo prefiriera no interrumpir la tensión que cargaban entre los hombros. Andy caminaba un poco encorvado, con el ceño fruncido, las manos apretadas a los costados, sin saber si su respiración era agitada por el aire o por lo que había pasado. No lloraba. No necesitaba hacerlo. Pero algo dentro de él se retorcía con una rabia sin nombre, una incomodidad que ni siquiera alcanzaba a comprender. No, masculló de pronto, apenas girando el rostro. No me digas que lo viste y pensaste en meterlo. No después de eso. El otro seguía caminando con la misma postura recta, manos en los bolsillos, el mentón ligeramente elevado. Como si cada palabra ajena no fuera más que viento. Ni se detuvo, ni lo miró. ¿Y si lo hiciera? La respuesta seca, sin duda, sin defensa, como un cuchillo sobre piedra, ¿lo harías por lástima, ego? Andy lo fulminó con la mirada, deteniéndose. Apenas entonces, el otro frenó. La pausa fue breve, calculada. El rostro se giró, los ojos tan tranquilos como un lago en invierno. La voz no se elevó, ni se arrastró. Cayó con exactitud. ¿Crees que pondría en mi proyecto a alguien por lástima? Eso solo le pensaría a alguien estúpido, que no entiende las reglas, y lo dijo como si el nombre fuera una sentencia, si entra, es porque me sirve. Porque hay algo en él que vale más que su quiebre. Lo que viste no es debilidad, es ruido. Y si el ruido se convierte en música, entonces habrá sido un acierto. Si no, será deshecho, y saldrá del proyecto. Así de simple. Andy apretó los dientes. ¿Y si vuelve a romperse? Entonces ya no será útil. Pero eso no me detendrá. Yo no vine aquí a ver quién aguanta más dolor. Si quisiera eso, iría a un psicólogo a reclutar al primer que sepa mover un balón, sentencio, no busco víctimas con historia triste. Busco al héroe que Japón no ha visto todavía. El que no teme enredarse con el fracaso para crecer. Ego volvió a caminar. Andy lo alcanzó con un par de zancadas, aún con el ceño duro. ¿Y si todo eso solo es parte del teatro?
Un tipo fingiendo que puede soportarlo. Anglo Angry. Siguiendo al tipo con pasos cortos. Una exhalación leve escapó del pecho de Ego, que se detuvo de nuevo, aunque esta vez no por respeto, sino para dar una conclusión. Si finge también que te hizo creerlo, entonces ya está un paso adelante de ti. Y de muchos. Angry tragó saliva. No sabía si estaba de acuerdo, ni si le gustaba estarlo. Pero no podía debatirlo. Ese tipo no buscaba convencer a nadie. Y como si el momento hubiera terminado, Ego lanzó una última frase, sin volver el rostro. No me voy a detener a ver su llanto. Pero si llegó hasta aquí, ya tiene algo. Las lágrimas no lo sacarán. El estancamiento sí. El agua caía como si el cielo se hubiera roto en dos. Afuera, el ruido era casi ensordecedor. Adentro, solo quedaba el silencio. El camerino escolar estaba medio a oscuras. Las luces parpadeaban, una había muerto hace días y nadie se había molestado en cambiarla. Las bancas estaban mojadas por las pisadas de los últimos en entrar, y las mochilas colgaban de los ganchos como cuerpos rendidos. Goku se sentaba al fondo, con la cabeza gacha, el cabello empapado y la camiseta del uniforme pegada a la piel. Chorreaba desde la nuca hasta los hombros, y desde ahí, al piso. Ella entró sin hacer mucho ruido. Solo lo justo. En las manos, una toalla blanca doblada como quien carga algo frágil. No dijeron nada. Pasó un segundo. 2. Luego caminó hacia él, pisando con cuidado, con ese silencio incómodo de quien no sabe si tiene permiso de acercarse. «Estás chorreando el suelo», fue lo primero que dijo, bajito, con una sonrisa casi invisible. «Es raro, el clima cambió muy rápido». Goku no respondió. Ella se detuvo frente a él y lo miró con esa mezcla de valentía y miedo. Como si hablarle fuera caminar por vidrio descalza. Ya sé que no es el mejor momento», añadió, girando la toalla entre las manos. «Pero si esperábamos al mejor momento, creo que no nos íbamos a hablar nunca». «Nada». Ella suspiró. Se agachó. Apoyó una rodilla en el piso y empezó a secarle el cabello, despacio. El movimiento era torpe al principio, pero luego tomó ritmo. Una caricia disimulada bajo la forma de un favor práctico. Que bajó su camisa. Dejaba mostrar una pequeña mordida, bajo su brazo. Un pequeño moretón. «Me inscribí a natación», habló después de unos segundos. «La entrenadora me preguntó si sabía flotar y le dije que sí, que si me soltaba en una alberca no me hundía. Me respondió: «Ah, entonces sí sabes flotar, pero mal». Una risita le tembló en la garganta, pero no la dejó salir del todo. «Voy los jueves. Me dan un cinturón con espuma y me siento como salchicha embutida», hizo una pausa, como esperando una reacción. Como si cualquier microgesto de él pudiera valer oro. «Igual, aprendí a hundirme. Ya no me da miedo estar bajo el agua. Lo digo por si tú quieres probar alguna vez». Nada. Pero tampoco rechazo. La toalla seguía su curso, ahora más lento. Como si al moverla más despacio, pudiera quedarse más tiempo ahí. «También empecé a ver fútbol», añadió, ladeando un poco la cabeza. «Ya sé, suena ridículo. Pero, lo hice porque quería entender por qué gritas tanto cuando ves un partido. El otro día le anularon un gol al Barcelona y grité como loca. Me dio risa. Me imaginé tu cara, todo molesto, como cuando te quitan el control remoto». Una sombra le cruzó la cara. Tal vez se arrepintió de decirlo. Pero no se detuvo. Me puse a ver los resúmenes. Los narradores gritan mucho. Gritan como si el balón fuera una bomba y cada gol fuera el fin del mundo. Luego bajó la voz, como si se confesara consigo misma. «Igual creo que, solo quería entenderte un poquito más». Silencio. La lluvia seguía rompiendo el techo con furia. Ella se quedó ahí, quieta, con la toalla en las manos, mirando el suelo mojado entre ambos. «Solo quería ver si algún día podíamos ver un partido juntos», propuso al final, sin adornos. Y luego levantó la vista, directo a él, aunque supiera que tal vez no respondería. Solo eso. Goku no dijo nada. Pero sus hombros ya no estaban tan tensos. Ya no apretaba las manos. La cabeza seguía baja, pero algo en su cuerpo había cambiado.
como si ya no estuviera tan solo. Como si, por un instante, hubiera alguien en la lluvia con él. Goku no hablaba. No lo había hecho en todo ese rato. Se había puesto la camiseta a medias, como si no supiera si debía quedarse o irse. Su mirada estaba fija en un punto del suelo, perdida. Dura. Lejana. Ori se mantuvo de pie unos segundos más. Le temblaban un poco los dedos, como si quisieran tomarle el brazo y detener esa distancia, pero no lo hicieron. No era el momento. Era el tipo de día en el que todo lo que se dice tiene que decirse con cuidado. Y aún así, habló. Yo, ya entendí por qué estás molesto conmigo, habló en voz baja, sin buscar su mirada. No lo entendía al principio, y quizás no lo entendía porque, pensaba que tú y yo estábamos más cerca. Que ya sabíamos cómo cuidarnos. Dio un paso leve hacia atrás. Pero no fue así. No te cuidé. Y no te escuché. Y si te lastimé, aunque haya sido sin querer, entonces también tengo parte de la culpa. Hizo una pausa. Tragó saliva. El aire olía a humedad y ropa mojada. No te voy a pedir que me perdones. Ni que hablemos ahora, ni que todo vuelva a ser como antes. No porque no lo quiera, sino porque entiendo que eso, ya no depende de mí. Ahora sí lo miró. Lo hizo como quien se está despidiendo con los ojos, sin decir adiós. Pero sí quiero que sepas algo. No voy a salir de tu vida. Su voz sonó suave, pero firme. Si no me querés cerca, está bien. Lo entiendo. Me voy a alejar. No voy a estar en tu camino, no voy a molestarte, no voy a cruzar donde no me quieres. La expresión de Goku no cambió de inmediato. Pero algo, en el fondo de sus pupilas, vibró. Como una cuerda que fue tocada sin querer. Me voy a ir de tu vista, pero no de tu vida, aclaró Ori, con un suspiro que sonaba más a verdad que a dolor. Porque yo te quiero. Y si eso significa estar lejos, esperando, también puedo hacerlo. Goku parpadeó. Fue como si el cuerpo le pesara. Como si cada palabra de ella le rozara una herida que no sabía que seguía abierta. Sus manos se cerraron, apretadas, y un recuerdo lo atravesó sin permiso. Su grito. La furia. Las palabras que había dicho, lanzadas con rabia más que con razón. Gritándole a ella cuando lo único que había hecho era intentar estar cerca. Y lo entendió. Entendió que su tristeza por la muerte de su hermano no le daba derecho a arrasar con quien intentara sostenerlo. Que su dolor no era una justificación. Era una excusa. Ella estaba dándose la vuelta ya. Iba a salir del camerino. Y él, por primera vez, no supo si tenía el derecho de detenerla. No dijo nada. Solo dio un paso. Mínimo. Un paso de esos que no cambian una escena, pero cambian un corazón. Ella lo sintió. No se volteó, pero se detuvo. Y como última línea, suave, apenas audible, ella dijo. No sé si realmente fue mi culpa, pero, estaré ahí. Cuando decidas volverme a mirar. La puerta se abrió. El ruido de la lluvia volvió a colarse con fuerza. Y luego se cerró. Goku no volvió al aula. No podía. No quería. El camerino ya estaba medio vacío cuando terminó de vestirse. La camiseta seguía húmeda en la espalda. Ni se molestó en cambiarla. Cerró la mochila sin revisar si había metido todo. No miró atrás. Las puertas del colegio crujieron cuando las empujó. La lluvia ya no era fuerte, pero seguía cayendo con ese ritmo que no cede. El suelo estaba cubierto de charcos sucios, los autos levantaban agua y nadie se detenía por nadie. Caminó hasta la parada del camión con los audífonos puestos, sin música. Solo por no tener que hablar. En el asiento junto a la ventana, dejó que su cuerpo se derrumbara un poco, que los hombros cayeran. Miró la calle avanzar, sin ver nada realmente. Pero su cabeza sí miraba. Volvió al momento exacto. A las palabras que se dijeron. Y las que no. No sabías lo que pasaba, solo creí que nos conocíamos muy bien. La voz de Ori, suave, casi resignada. Y él, rompiendo con un grito. No un insulto. Pero sí algo peor. Esa clase de grito que empuja, que cierra puertas. No entiendes nada, Ori. Nada después, el silencio, y finalmente, su propia voz dándole toda la culpa a Ori. Y ella, parada frente a él, tragándose las ganas de llorar. Sin huir.
pero sin poder quedarse del todo. En ese momento no lo entendió. Ahora, tampoco del todo, pero dolía distinto. Vibró el celular. Lo sacó. Pantalla encendida. Una notificación. Nuevo mensaje de voz, jefe. Lo vio por un segundo. Solo eso. No lo abrió. No le dio play. Lo volvió a guardar en el bolsillo. Su cabeza no tenía espacio para otra cosa. Su pecho tampoco. Aunque no lo entiendas, no voy a salir de tu vida. Solo de tu vista. Hasta que quieras verme otra vez. El camión giró la última esquina antes de llegar a su calle. El cielo comenzaba a abrirse. No del todo. Solo lo justo para dejar pasar algo de luz pálida, sin fuerza. Como si el mundo supiera que no hay finales felices todavía. Solo pequeños respiros. Goku se bajó del camión. Caminó el último tramo. El uniforme seguía frío y pegado al cuerpo. El corazón, más pesado que nunca. La cerradura dio ese sonido seco, casi hueco, que hacía siempre que regresaba. El apartamento no olía a nada. Solo a humedad. La misma que traía en los zapatos, en el cuello, en los pensamientos. Por un momento, pensó en llamarla, pero solo se quedó en un pensamiento. No lo hizo. Todavía no. No hoy. Empujó la puerta con el hombro y entró. La luz del pasillo se coló hasta el piso de madera. Y ahí, en medio de todo, como si se hubiese escapado de un buzón que ya no usaban, estaba una carta. Delgada. Blanca. Sellada. Un poco arrugada por la humedad. No se detuvo de golpe. No hizo gestos teatrales. Solo bajó la vista. Y algo en él se le cogió. No la levantó de inmediato. La miró, simplemente. Como quien ya ha recibido demasiadas noticias malas y sospecha que esa podría ser la última gota. Pero aún así, sus dedos la tomaron, sintiendo la esquina húmeda. El papel estaba frío, como si hubiera esperado toda una vida en el suelo para ser abierto. Cuando giró el sobre y leyó el remitente, el corazón se le detuvo por un segundo. Unión Japonesa de Fútbol, un parpadeo, una mueca que amenazaba con ser sonrisa, y una chispa en la mirada, tan breve como fugaz. Sin darse cuenta, ya estaba rasgando el sobre. El contenido tembló un poco entre sus dedos. Leyó, en voz baja, como si un niño recibiera su regalo. Seleccionado para el programa de formación profesional, convocado a evaluación nacional, y mientras los ojos recorrían las líneas, la memoria hizo lo suyo. No fueron palabras lo que envolvió a él, ni partidos, ni victorias. Solo una imagen, unos ojos azules. Mirándolo desde el borde del campo, años atrás. Un balón rodando por la tierra. Un niño riendo, corriendo detrás de algo que no sabía que ya era un sueño. Y ahí, de pie en su apartamento mojado, con la carta aún entre las manos, Goku sonrió. Una sonrisa que no era de felicidad, ni de orgullo. Era de melancolía. De comprensión tardía. Y sin romper el recuerdo, sin sacudirse el temblor de las manos, susurró. A la mierda con el fútbol. Dejó caer la carta, no con rabia, sino con algo parecido a la ternura. Seguro se equivocaron, de casa. Y la hoja cayó, flotando brevemente, antes de posarse sobre el suelo mojado. Goku no la miró más. Solo se quedó ahí, con una estúpida sonrisa, diferente a las demás, pues parecía que se rendía. Sintiendo en los dedos la ausencia de un balón, y en el pecho, la presencia de todo lo que había perdido.